me siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso, Cristo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tres veces he orado, y cada vez que he orado, el Señor me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. En Hebreos 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Y Dios es el mismo, el Padre. Incluso Satanás es el mismo. No ha cambiado. Como dijo Jesucristo desde el principio: un mentiroso, el padre de la mentira. Jesucristo es el mismo, dice la Biblia. Ahora, si Jesucristo es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Por eso animo una y otra vez a la persona a leer los 4 evangelios. Porque los 4 evangelios no solo nos cuentan lo que el Señor puede hacer, sino también lo que el Señor quiere hacer. Porque si Jesucristo es el mismo, entonces Él puede hacer lo mismo. Él mostró su omnipotencia sobre la naturaleza, la enfermedad. Imagínate, 17 veces Jesucristo tocó a los enfermos y fueron sanados. En varias ocasiones echó de los demonios fuera. Incluso Él sanaba y libraba de poderes diabólicos a distancia. Y en un caso, un centurión dijo: no es necesario que tú vengas a mi casa. Di una palabra, porque en tu palabra está tu presencia, y mi siervo será sano. Jesucristo se dio la vuelta y dijo: nunca, jamás he visto tanta fe en Israel. Si Jesucristo es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Y si quieres conocer el poder de Jesucristo, sus milagros, lo que Él hoy puede hacer, te recomiendo que leas los 4 evangelios. Porque si Jesucristo es el mismo, ahí puedes leer lo que Él hizo y lo que Él hoy puede hacer. Y no solo
Jesucristo es el mismo, en su poder, en su omnipotencia, sino también en sus respuestas. El apóstol Pablo dijo: Señor, ayúdame. Este aguijón, esta situación, este mensajero, este ángel de Satanás, no me deja. Señor, ayúdame. Y el Señor dijo: mi gracia es más fuerte que ese aguijón. Mi gracia es todo lo que necesitas. Porque mi poder actúa mejor cuando tú eres débil. Y dice el apóstol Pablo: sí, pues entonces a partir de ahora, me gloriaré de ser débil, para que sobre mi vida repose el poder de Cristo. Y 3 veces el apóstol Pablo clamó al Señor. Es interesante que cuando él oraba por otras personas, él oraba una vez y la persona era sana. El primer milagro o la primera vez que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para demostrar el poder, la unción que había sobre ese hombre, fue reprender a un endemoniado. En otro caso, una persona que cayó, Tíchicos, que cayó de la ventana de una casa donde él estaba predicando, murió. El apóstol Pablo lo resucitó. En otro caso, un jefe de una isla estuvo enfermo. El apóstol Pablo, unos instantes antes, mordido por una serpiente, sanó a ese hombre. Siempre que él oraba por otros, las cosas sucedían rápidamente. Pero cuando él necesitaba ayuda, tuvo que orar 3 veces. Lo mismo que con nosotros. Cuando nosotros oramos por una persona, nuestras oraciones para los otros parecen que funcionan mejor que para nosotros mismos. Hay una situación graciosa en la vida de Abraham y Sara. Abimelech, un rey que se enamoró de la esposa de Abraham. Abraham dijo en 2 ocasiones: ella es mi hermana. Bueno, era parte, no era completamente su hermana, era parte. Pero ¿sabes qué? Un poco cortarle a la verdad es una mentira completa. Y Abimelech fue y llamó a Sara. Y instantáneamente Dios el Padre demostró castigando todo ese pueblo por razón de Abraham. El Señor le habló y dijo: has tocado la esposa de Abraham. Abimelech llamó a Abraham y dijo: un momento, ¿pero no me has dicho que es tu hermana? ¿Por qué me haces esto? Dice la Biblia que todo el pueblo no tuvo poder tener hijos. Imagínate. Pero ahora viene lo gracioso. Aquel pueblo que no podía tener hijos llamó a Abraham, que no tenía hijos, para que Abraham, que no tenía hijos, ore por el pueblo que no tiene hijos, para que ese pueblo sí pueda tener hijos, porque aquel que no tuvo hijos oró para que ellos puedan tener hijos. ¿Y qué pasó?
aquel que no tenía hijos, oró. Y todo el pueblo de nuevo hubo embarazos y nacimientos. Pero ¿sabes qué? Abraham y Sara todavía no tenían hijos. No te frustres cuando tus oraciones para otros te funcionan mejor que tus propias oraciones. El apóstol Pablo oró, dijo: Señor, ayúdame. Este aguijón. Es interesante que de principio el apóstol Pablo conoció un aguijón. Cuando tú lees en Hechos 26, el apóstol Pablo, por tercera vez, él cuenta la historia, cómo él se había convertido. Eso lo podemos leer en Hechos 9, del 1 al 19, Hechos 22. Es interesante que el apóstol Pablo en Hechos 9 se convirtió, sí, tuvo un encuentro con el Señor, pero luego en Hechos 22 y en Hechos 26 él lo cuenta. Y cada vez que lo cuenta, añade o lo cuenta de otra forma. Por ejemplo, dice en Hechos 9, dice que él oyó la voz. Y dice la Biblia, y cayendo en tierra, él oyó una voz. Y dice la Biblia que los que estaban con él, dice la Biblia, oyeron la voz, mas no vieron a nadie. En Hechos 9 dice, ¿oyeron la voz? Sí. ¿Vieron a alguien? No. En Hechos 22, dice la Biblia, en Hechos 22, versículo 9, y los que estaban conmigo vieron, pero no oyeron. Momento, algo no está aquí bien. En Hechos 9 dice la Biblia que la gente que estaba con el apóstol Pablo oyeron, pero no vieron. En Hechos 22 dice, vieron, pero no oyeron. Ahí comprendemos que algunos de los que estaban con el apóstol Pablo vieron, pero no oyeron. Otros oyeron, pero no vieron. El único que vio y oyó fue el apóstol Pablo. Así es cuando tú llevas una iglesia, una organización o una empresa o una familia. Algunos alrededor tuyo oyen, algunos alrededor tuyo ven. Pero si tú eres el líder, el pastor, el jefe de una empresa, el pastor de una iglesia, habrá gente que oye pero no ve, y hay gente que ve pero no oye. Pero tú tienes que ser el único que ve y oye, porque lo que no ves y lo que no oyes no puedes transmitir ni tampoco llevar el pueblo a la tierra prometida. Y en Hechos 26 dice la Biblia, dice en versículo 14 que cuando el Señor le habló en ese camino a Damasco, dice que oyó una lengua, una voz en lengua hebrea. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y dice, dura cosa es dar goces o patadas contra el aguijón. Es duro que dieras goces, patadas para atrás contra el aguijón. El apóstol Pablo conocía diferentes aguijones. En Hechos 26 nos habla que el Señor le dijo que el trato que Jesucristo le estaba dando era como un aguijón. ¿Qué significa eso, el aguijón? Esa palabra, el aguijón, la encontramos también en
primera carta de Corintios 15, cuando dice que el poder del pecado, el aguijón, es la ley. La ley no te santifica. La ley es santa, pero no te santifica. La ley es justa, pero no te hace justo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que él no sabía lo que era el pecado hasta que la ley despertó el pecado. ¿Sabes? La ley de Moisés es como un espejo. Un espejo solo refleja lo que tú pones delante. Si pones un ramo de flores delante del espejo, lo que se refleja en el espejo, ¿qué es? Un ramo de flores. Si tú te pones delante del espejo, el espejo refleja solo lo que hay delante. La ley es un espejo que demuestra y refleja lo que se pone delante. Y lo mismo que el espejo no puede cambiar la imagen, así es la ley de Moisés. Nos revela, nos refleja lo que somos, pero no nos puede cambiar. La gracia, a lo contrario, nos refleja otro rostro. Mientras la ley nos dice cómo somos, la gracia nos muestra cómo seremos bajo el perdón y la gracia. La ley te revela cómo eres. La gracia te revela cómo serás. Y cuando el apóstol Pablo habló del aguijón, y es interesante que el que más habla, y el único que habla del aguijón en todo el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, y luego Lucas, que describe el encuentro del apóstol Pablo con el Señor. El aguijón. El apóstol Pablo tenía diferentes momentos donde él encontró un aguijón en su vida. En Hechos 26 es el aguijón que lo llevó a la salvación. En 2 de Corintios 12, del 7 al 8, es el aguijón que lo llevó a reconocer más la gracia. Y el tercer aguijón nos lo describe el apóstol Pablo, el aguijón que provoca el pecado. Primera carta de Corintios, capítulo 15. Permíteme empezar primero con el último aguijón. El último. Segunda carta de Corintios, o primera carta de Corintios, mejor dicho, 15, dice en versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El aguijón que habla aquí el apóstol Pablo es el que despierta el pecado. Este aguijón despierta el pecado, aviva el pecado, revoluciona el pecado. Pero, mejor dicho, en la carta de los Hechos 26:14, el apóstol Pablo no habla de otro aguijón. Es un aguijón que el Señor Jesucristo le dijo, no des patadas con este aguijón. Dura cosa es para ti dar patadas con este aguijón. ¿De qué aguijón está hablando aquí? Yo me acuerdo de una pregunta. Estuve enseñando sobre este aguijón y me dijeron, pastor, ¿cuál es el aguijón en la carne del apóstol Pablo? Según segunda carta de Corintios 12:9 o del 7 al 9.
Y yo dije, no importa lo que es el aguijón. La importancia no es lo que es el aguijón. La pregunta es, ¿qué le dijo Jesucristo? Queridos, la solución es más importante que el aguijón. ¿Y qué fue la solución? Fue lo que le dijo Jesucristo. Mi gracia es todo lo que necesites. Cuando el apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, enfurrido, lleno de amenazas, respirando amenazas, como dice en Hechos 9:1 adelante, cuando él fue de camino a Damasco, a Siria, para tomar presos a esos del camino, a los cristianos al principio le llamaban los del camino, él quiso tomar a esa gente presa, porque el apóstol Pablo, en aquel momento Saulo de Tarso, era fariseo. Y él tenía un fuego, un entusiasmo para su pueblo judío. Y él vio un peligro en estos cristianos, porque estos cristianos decían que ese hombre, Yeshua, que ellos le llamaban Hamashiach, que él era el hijo de David, que él era el cumplimiento de todo oración, esperanza y deseo de los judíos. El apóstol Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso, persiguió a los cristianos porque decía que esos cristianos decían que ese hombre de Galilea, llamado Yeshua, de Nazaret, él era el Mesías, él era el Hijo del Dios Altísimo. Y se podía ver los frutos. Miles de personas se convertían y miles de judíos llegaban a la fe en Jesucristo. La primera generación de cristianos no eran como tú y yo, paganos, gentiles, eran judíos. La primera generación de convertidos eran todos judíos que llegaron a la fe en Jesucristo. Y cuando Saulo de Tarso, alumno de una escuela de fariseos, una escuela muy famosa de Gamaliel, él vio el peligro. ¿Por qué? Porque el gozo que tenía esa gente, la alegría, la paz, no encajaba con el legalismo que este Saulo de Tarso vivía. Esa gente iba a las sinagogas y cuando le daban las escrituras de Abdías, Habacuc, Sofonías, Oseas, Jonás, Daniel, Malaquías, Zaharia, Nahum, Isaías, Jeremías, Ezequiel, o le daban los salmos, o le daban la ley de Moisés, esa gente que se llamaba cristiano siempre interpretaba la Escritura diciendo que el Mesías era Jesucristo. Eso trajo rabia y furia sobre ese jovencito, Saulo de Tarso. ¿Qué hizo? Él estuvo presente cuando el primer martirion, como dice en griego, la primera persona que murió por su fe, Stefanos en griego, la corona. Y cuando apedrearon a Esteban, Saulo de Tarso estaba allí presente. ¿Qué pasó? Que él tomó la iniciativa, persiguió a los cristianos. En Jerusalén, entraba a las casas, los arrastraba a la sinagoga, al templo, los acusaba,
les pegaba, los maltrataba. Y como él dice, también los mataba. Y cuando él, en su entusiasmo falso, porque uno puede tener entusiasmo falso también, iba de camino de Jerusalén a Damasco. Y yo tuve el privilegio de andar un poquito ese camino, el camino de Damasco. Cuando él iba en ese camino para perseguir a los cristianos, dice la Biblia que a mediodía vio una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Dice, una luz que me rodeó. Una luz normalmente no te rodea, una luz te alumbra. Pero aquel que es la luz te puede rodear. ¿Sabes, querido oyente? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y al principio digo, hágase luz. ¿Sabéis una cosa? Que la luz existía antes que el sol. La luz no existe porque existe el sol. La luz existe porque existe Jesucristo, el Hijo de Dios. La luz es parte de la naturaleza de Jesucristo. Sin luz no hay vida. Sin luz no podemos vivir. No hay fotosíntesis, como dice en griego. Fotosíntesis. Y dice la Biblia, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no, como dice en griego, prevalecieron, pudieron frenarlo. ¿Por qué? Porque en esa luz estaba un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo nos dijo que el que le siga tendrá una luz interior. Tu alma, mi alma, nuestro espíritu, tu espíritu, necesita una luz interior. Cuando pierdes unas llaves, enciendes la luz de tu teléfono o de una linterna. Pero ¿qué luz vas a encender si pierdes el propósito de tu vida? La única luz que alumbra nuestra alma es la luz que está en la palabra. Abre la Biblia y la luz se enciende. Y dice el apóstol Pablo que a mediodía le rodeó esa luz y todos cayeron a la tierra. ¿Por qué? Porque la luz de Jesucristo no provoca sombra, sino presencia. Cualquier otra luz, ninguna luz te echa al suelo. Pero esta luz sí. Todos cayeron a la tierra. Y de repente de la luz, todos cerraron los ojos. Porque si tú o yo, 4, 6, 10 segundos, observamos la luz del sol, probablemente nos llevamos un daño irreparable para toda nuestra vida en nuestros ojos. Y si esta luz sobrepasaba la luz del sol, todos se taparon los ojos. Pero ¿quién de vosotros ha puesto alguna vez la mano delante de una lámpara con mucha luz? ¿Te has dado cuenta cómo traspasa casi la piel? Ellos se taparon, pero esa luz traspasó las manos, la piel, los huesos, el hombro, la mano, tanto que el apóstol Pablo se quedó ciego. Y él oyó una voz, dijo, Shaul, Shaul, en hebreo, arameo. Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que el que te está persiguiendo soy yo? No, tú persigues a Jesucristo, si es Jesucristo el que te está buscando a ti.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No sabes qué dura cosa es contra ti dar goces contra el aguijón? ¿Qué es el aguijón aquí? Cuando uno tiene la posibilidad que vaya a un campo, donde hoy todavía hay muchos sitios, vas en un carro y adelante muchas veces una mula, un caballo, pero yo también he ido con bueyes. En Cuba, me acuerdo, en Cuba. Y también en Rumanía, llevando Biblias. Y cuando iba con ese, fue gracioso porque íbamos al culto y él me dijo, yo te llevo con el carro. Os confieso una cosa, ese buey no tenía ganas de ir a la iglesia porque era más despacio. Yo, andando hubiera ido yo más rápido. Pero igual, por no ofender a ese hombre me quedé en el carro. Pero el buey no tenía ganas de ir al culto, era muy despacio. Y el hombre tenía una vara en la izquierda, que era una vara con un trozo de cuero, como un látigo pequeño, pero no para hacer daño. Y en la derecha tenía una vara y tenía un clavo. Como yo había estudiado en el seminario, sabía que a ese clavo le llamaban el aguijón. ¿Y sabe lo que hacía el hombre? Sin hacerle daño, con el aguijón le daba la dirección al buey. Le pinchaba un poquito atrás, a la derecha o a la izquierda, y el buey sabía dónde ir. Cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, dice, ¿no te das cuenta que yo he provocado tu vida que llega a este momento? El aguijón, el primer aguijón que el apóstol Pablo pudo conocer en su vida es el aguijón que lo llevó a tener un encuentro con Jesucristo. Y tú y yo hemos tenido ese aguijón. No hay ninguna casualidad en esta vida. Aunque la palabra casualidad aparece 10 veces en la Biblia. 9 veces en el Antiguo Testamento. 1 vez en el Nuevo Testamento. En la parábola del buen samaritano. Pero casualidad es una palabra humana que describe la voluntad de Dios el Padre. Cuando Dios el Padre mueve las piezas como en un juego de ajedrez de tu vida, todo te sucede como por casualidad. Pero no es casualidad. Nada es casualidad. Toda persona que has conocido, toda persona que has tratado, fue el propósito de Dios. Que en ese momento no lo comprendemos es otra cosa. Pero luego, como dijo Jesucristo, lo comprenderéis. Ahora no. Y cuando el apóstol Pablo le dice al Señor, ¿no te das cuenta que ese aguijón es el que yo he enviado para guiarte? Porque tú no conoces el camino. Saulo de Tarso, eres como un buey. No conoces el camino, pero yo conozco el camino. Y por eso he permitido situaciones en tu vida para guiarte al momento donde tú tienes que estar. Había otro aguijón en la vida de José. Joseph, hijo de Jacob, hermano de Benjamín, hijo de Rachel. Dios el Padre había previsto a este joven para ser príncipe de Egipto. Pero ¿cómo lo tuvo que guiar? Le dio un sueño. Le dio interpretación de los sueños luego.
José tenía un propósito, pero del propósito al palacio todavía habían unas letras con P que se tenían que cumplir, porque desde el propósito al palacio tuvo que pasar primero por el pozo donde sus hermanos le metieron, y del pozo lo vendieron y llegó allí a la casa de Potifar. Pero el propósito de José no era la casa de Potifar, y por eso lo metieron a otro lugar con la palabra P, a la prisión. Y de la prisión llegó al palacio. ¿Y sabes qué? Si Dios lo hubiera llamado a José, le hubiera dicho: José, deja a tu papá que te ama, deja a tu familia que te aprecia, y deja a tus hermanos que te envidian. Vete tú a Egipto. Yo he preparado algo para ti en Egipto. José hubiera dicho: ¿Egipto? Never. ¿Yo qué voy a ir a Egipto? Yo no me muevo de aquí. Querido oyente, Dios el Padre permitió que la envidia de los hermanos fuera el aguijón que le dio la dirección a la vida de José. Y yo no sé cuál fue el aguijón en tu vida. Probablemente la pobreza, la necesidad, la desesperación. Porque el aguijón de Dios son situaciones en la vida. Y el Señor dijo: Saulo de Tarso, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Y luego se dio cuenta, Saulo de Tarso se dio cuenta, porque en Gálatas 1:15 dice: cuando agradó a Dios, que me llamó, me apartó desde el vientre de mi madre. Luego, Saulo de Tarso, llamado Pablo, se dio cuenta que toda su vida estaba encaminada para vivir con Jesucristo. Al final se dio cuenta que todo era el propósito de Dios. Y querido oyente, no hay casualidades en tu vida. Todo va cumpliendo un plan. Yo sé que algunas veces es difícil comprenderlo, pero es la gracia que luego nos deja comprender el plan de Dios. Ese primer aguijón, el apóstol Pablo dijo: ahora comprendo. No era que yo perseguía mi propósito, era el propósito que me perseguía a mí, y con su aguijón me dio la dirección. Y el Señor dijo: Saulo de Tarso, deja de ser cabezón, no des patadas contra tu propósito. Querido oyente, deja de luchar contra el propósito de Dios en tu vida. Deja de luchar contra ese llamado que tú tienes. Y dice la Biblia que entonces él, cuando se dio cuenta, dijo: Señor, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte como ministro testigo de las cosas que has visto y de aquellas en quien yo me apareceré a ti. ¿Sabes, querido oyente? Todo lo que te pasó, aunque fuera duro, pasó por un propósito, por una razón, que comprendo que algunas veces son duros los momentos. Pero, ¿has leído alguna vez lo que dice Salmo 138?
en el versículo 8. ¿Quieres oírlo? Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a cumplir su propósito en ti. La primera vez que el apóstol Pablo habla del aguijón, es el aguijón que lo llevó a la salvación. Luego, habló de un aguijón que está escondido en la ley. El aguijón que provoca el pecado. Si tú predicas la ley, estás solo provocando pecado. Porque según las palabras del apóstol Pablo, la ley provoca el pecado. La ley es buena, la ley es perfecta, sí, Salmo 19, versículo 7. ¿Es buena? Sí, Romanos 7, 12. Pero solo la gracia tiene la capacidad, por el poder de la gracia, enseñarte los misterios de la ley. Porque la ley tiene ese aguijón, la gracia le quita el aguijón a la ley. La segunda vez que el apóstol Pablo habla del aguijón de su vida es cuando dice en segunda carta de Corintios 12, y dice que él recibió revelaciones. Y déjame tocar un momento esto, porque me da pena y algunas veces vergüenza cómo oigo hablar a gente, a cristianos. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, yo vi, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Yo no les creo. Y si tú quieres saber por qué no te creo, te lo voy a decir. Porque esta mañana me levanté a las 3:30 de la mañana, ya desde muchos años. Estoy con el Señor y el Señor no es así. Hay personas que parecen que tienen el número privado de Dios. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. La gente que siempre dice Dios me habló, Dios me habló, la gente que más confusa está. Siempre tiene una palabra para otros, pero en su vida ellos mismos son caóticos y confusos. Y déjame de otra cosa hablar. De revelaciones que algunos cuentan por ahí. Dice el apóstol Pablo: yo conozco un hombre, él hablando de él mismo, en misterio, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Por qué dice eso? Porque eso fue el momento cuando le apedrearon al apóstol Pablo, le apedrearon y pensaban que estaba muerto. Y vinieron los discípulos, lo recogieron. Y probablemente ese fue el momento en la carta de los Hechos. Y él dice, no sé si yo estaba muerto o si yo fui en el cuerpo o en el espíritu. No sé, en la carne o fuera de la carne. Es que no lo sé. Dice, pero yo fui arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les he dado al hombre expresar. Ahora tengo una pregunta, querido oyente, a todos estos súper espirituales. Si el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y no le fue permitido hablar lo que oyó en el cielo, ¿por qué algunos fanfarones dicen que fueron al cielo y al infierno y para aquí y para acá y cuentan cosas? ¿Creo una cosa? No creo nada.
Porque si el apóstol Pablo, el hachas, el máquinas, the best one, el mejor, dijo, no le es dado al hombre expresar. Hay algunos diciendo que estuvieron aquí, estuvieron allá, en el infierno. Si el infierno está vacío, ¿dónde estuviste en el infierno? Si el infierno está vacío, según Mateo capítulo 25, versículo 41, está vacío. Es el Hades donde están los muertos, no el infierno. El infierno todavía no está abierto. Cuando venga la segunda venida de Jesucristo y Él se siente sobre el trono, entonces el infierno se abrirá. Y el Hades será lanzado al infierno, y los que están en el Hades también. Pero el infierno ahora está vacío. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo y no le fue permitido hablar. Interesante. Y él dice, ¿sabes? Y para que yo no me ponga arrogante, soberbio, dice, me fue dado un mensajero de Satanás. Esa palabra mensajero, angelos, es un ángel. Un mensajero, para que me abofetee. Atención, abofetee, no de puñetazos. No me parte la cara, solo que me abofetee. ¿Querés una cosa? Un mensajero de Satanás te puede abofetear, pero no pegar. Y dice 3 veces. Y ese mensajero es como un aguijón. Una persona que me da la lata. Una persona que es... Pregunta, querido, ¿conoces tú personas que son insoportables? ¿Conoces tú personas que son un aguijón en tu vida? ¿Conoces tú personas que te hacen la vida imposible? Ese es el aguijón. Y 3 veces oré al Señor, Señor, por favor, quítamelo. Y el Señor me dijo, Saulo de Tarso, apóstol Pablo, oye, mi gracia es todo lo que necesitas. Algunos se rompen la cabeza. ¿Qué era el aguijón del apóstol Pablo? Uno dice los ojos estaban mal. Pero si él dice la carne, ¿qué tiene que ver el ojo con la carne? No lo sabemos. ¿Sabes por qué no lo sabe? Porque el aguijón del apóstol Pablo en su carne es otro que el que tú tienes. El aguijón del apóstol Pablo era un mensajero de Satanás, que puede ser una persona que le haga la vida imposible. En tu caso, un jefe, una jefa, un familiar, una persona que te haga la vida imposible. Pastor, pero ¿cómo voy a sobrevivir yo a esa gente mala? Mi gracia es todo lo que necesitas. Pero cómo, mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, pues ya me estoy poniendo débil. Claro, porque cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Es la debilidad que atrae la gracia. Es el pecado que desata el poder de la gracia. Y a todos las personas que se creen tan santos, religiosos, legalistas, ¿qué pensáis? Como dice Lucas 18, versículo 9. Y a los que creen que son mejor que los otros, le dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo. Uno se pensaba que era mejor que los otros. El otro ni alzó los ojos y dijo, Señor, perdóname. Os digo, dice Jesucristo, que éste se fue a casa justificado.
¿Sabes quién nos está hablando? Un hombre que de más de ya casi 28 años se levanta todas las mañanas a las 3:30 a orar, que lee la Biblia mínimo 3, 4, 5, 10 capítulos por día, mínimo, que ayuno cuando es necesario, que mi vida completamente está concentrada con Dios. Pero quiero decirte una cosa, todo eso no me creo nada. ¿Sabes lo que es lo fuerte de mi vida? Mi debilidad. El saber que separado del Señor yo no puedo hacer nada. Y quiero decirte una cosa, el día que descubras que nuestra fuerza está en nuestra dependencia del Señor, el que es dependiente del Señor siempre tiene algo que los otros perciben, pero no se puede descubrir. Algunos le llaman aura, unción, presencia. Yo le llamo gracia. Tienen una gracia muy especial. ¿Y sabes qué? Siempre que yo he sido honesto con el Señor, le he pedido perdón, le he pedido que me ayude y le he dicho que yo no puedo. Siempre Él me ha dado una gracia muy especial, porque la gracia de Jesucristo es lo más grande que existe. Si no me crees, lee en hebreo lo que dice Salmo 63, versículo 3. Tu gracia, dice literalmente en hebreo, es mejor que la vida. Y en los Proverbios dice, tu gracia tiene más valor que el oro y la plata. Por eso tú y yo, querido oyente, vivimos de la gracia de Jesucristo. Y tú tienes que decirle, Señor, dame más de tu gracia. Yo quiero orar ahora contigo. Que tú ores conmigo. Y di conmigo, Señor Jesucristo, te pido, Señor, que tú me des más de tu gracia. Derrama y demuestra tu gracia en mi vida. Señor Jesús, por favor, dame más de tu gracia. Y yo proclamo en el nombre de Jesucristo, gracia sobre gracia, en mi vida, en mi familia, en mi casa. En el nombre de Jesús, proclamo la gracia de Jesucristo sobre mi vida. Amén.